La hacienda del diablo. Capítulo 11. Me desconcertó encontrar el vestido en mi cuarto. Encendí la vela y sin esperar levanté el plástico y tapé el vestido. A pesar del pavor que me había provocado encontrarlo adentro, también experimenté una extraña sensación amorosa. La única deducción lógica que pude sacar en el claro era que, de nuevo, hacía cosas como sonámbulo. En un lugar tan solitario, con una pileta, un pozo seco y una mina, era peligroso caminar dormido. Pensé no comentarle a Remigio. Después de desayunar y hablar apenas con mi acompañante, fui al cobertizo. Mientras quitaba las cajas para sacar el cuaderno, me acordé de que Juanita había dicho que en el diario había un conjuro. Quizá era mejor dárselo a ella, pero la curiosidad me obligó a sumergirme en su lectura. Leí que Casilda dejaría señales inequívocas de su proximidad. Sabía que no debía inquietarme. Dejé el libro encima de una caja y seguí con la idea de trabajar arduamente para mantenerme a salvo de los cuentos de los ancianos. Las pulgadas, el tipo de grano y el grosor de más de 100 discos me hicieron tediosa labor. Decidí leer el diario de Casilda mientras descansaba un poco. En la segunda hoja, supe que ella había nacido en el Endrino, a mediados de siglo. La historia de su infancia era irrelevante. Transcurrió entre juegos, amigos, sembradíos, caminatas y visitas a Parral y a Jiménez. No había leído la tercera hoja cuando sentí que había alguien atrás de la ventana. Salí, revisé los alrededores y comprobé que estaba solo. Más adelante leí que Juan Cimental y Mateos habían tomado a la mujer en pago de los intereses de un préstamo hecho a Jacobo, su padre. Cuando supo que ella saldaba el adeudo, amenazó con irse a vivir al monte. Con ello creía romper el compromiso. En las siguientes páginas, Casilda describía la vida en el Endrino. Había planos dibujados con trazos infantiles pero interesantes. A pesar de lo absorto que estaba al revisar los apuntes, pude sentir como si alguien me tomara del hombro, pero no había nadie. Traté de no dejarme llevar por la imaginación, pero mientras examinaba los bocetos, sentí que me recorrían la espalda con la mano. Me erguí y respiré profundamente. Cerré el cuaderno y seguí clasificando los discos de corte y de esmeril, pero me sentía demasiado atraído por la lectura para continuar con el trabajo, y entonces examiné el croquis que había hecho Casilda, y observé que en la parte frontal del casco de la hacienda había un cuarto de más. Ella dibujó 10 habitaciones cuando solo había 9. Ahí detuve la lectura. Me inmiscuía demasiado en vidas ajenas. Nuevamente me dediqué a trabajar, pero en lugar de apuntar la clasificación de piedras de afilar, apuntaba 10 cuartos. Mentalmente seguía contemplando el dibujo de Casilda. Dejé las cajas lo más ordenadas que pude, escondí el cuaderno y salí a recorrer la parte de enfrente de la hacienda. 9 cuartos. El 10º ella lo había imaginado. Cuando busqué al caporal lo encontré arreglando uno de sus látigos. Le ayudé a cortar tiras finas de cuero para las empuñaduras y no hablamos más que de los golpes que se lograban dar con cabos de estrella. Comimos carne, nopales y tortillas, y no mencionamos apariciones o transposiciones. Parecía que él también había optado por dedicarse más a quehaceres que a pensar en las señales de la proximidad del buco. Disfruté el café, escuchando las aventuras del caporal, aquellas que había tenido en ferias y exposiciones con la venta de la mercancía. Me mostró su destreza golpeando una lata a 10 metros de distancia, prácticamente la hizo bailar. Elaborar los látigos era una tradición casi extinta. Pensé en el diario. En cuanto pude me dirigí al granero. Saqué el cuaderno y me senté en una banca de madera. Las hojas se desprendían al pasarlas. Tuve mucho cuidado al abrir. Una en la que había una mariposa prensada. En esa página manchada, Casilda describía cómo una calurosa tarde de verano había decidido bañarse en el arroyo, pero no se atrevía a desnudarse como en otras ocasiones porque sentía que la vigilaban. Empezó a secarse el pelo y al mirar alrededor y comprobar que estaba sola, cerró los ojos y se puso la toalla en la cara. Así permaneció un momento hasta que escuchó una respiración justo atrás de ella. Era Juan Cimental, y ninguno pronunció palabra. Casilda cogió la toalla y a medio vestir, corrió tan rápido como pudo. Él se quedó con los brazos cruzados viéndola irse. Después de leer eso, pensé que Casilda había marcado aquel día con el insecto, como si presintiera un desenlace fatal. Descubrí muchas marcas en las páginas en las que puso un pedazo de tela. Describió la tarde en la que fue víctima de don Juan en el barranco. La había seguido a caballo, se le cruzó por la vereda, la alcanzó y la tiró al suelo. Ella lo empujaba y le pegaba en la cara sin poder detenerlo. Parecía que entre más lo hacía, él más se excitaba,
Entonces prefirió mirar a los peñascos en los que terminaba todo. Él solo deseaba poseerla. Aquello le rompió el alma. Casilda transformó esa mezcla de sentimientos de dolor, coraje y odio en un solo pensamiento: venganza. Ni siquiera supo cuándo se fue a su atacante. Luego decidió irse a vivir con otro hombre. Había apuntado el nombre de varios en el cuaderno. No todos tenían una cruz, solo estaba limpio el de Tomás, el curandero. Al saber del ataque, su padre Jacobo entristeció tanto que se enfermó. Me interesó la historia y me preocupó que Remigio viera el libro. Entré al granero y junto a la ventana seguí leyendo la descripción que ella hacía sobre la enfermedad de su padre. Hablaba tan amorosa y detalladamente que me conmovió. Me quedé mirando a través de la ventana. Seguramente al escribir aquellas palabras, ella veía el mismo paisaje. Escuché un ruido afuera y cerré el libro. Salí y solo vi moverse un matorral. Arrojé una piedra, se trataba del chivo. Regresé al diario. Una hoja marcada por un mechón de cabellos atado con un listón se refería a la tarde en que don Juan golpeó a Casilda para hacerle terminar el embarazo. Quedó inconsciente y cuando recuperó el sentido habían pasado casi 2 semanas. El papel de la página tenía deformaciones como si algo lo hubiese mojado. Había llorado mucho. Mientras leía con ternura pasé la mano muy despacio por la hoja, como si con ello me aliviara de tanto dolor. Afortunadamente, cuando a Jacobo le avisaron de la golpiza, la llevó con el curandero. Tomás la acogió a su lado. Casilda llegó muy grave y perdió al niño del buco. Cuando éste supo que vivía con el curandero, empezó a asediar a la mujer. Una tarde, furioso, amarró a Casilda a un árbol como castigo. Tomás se dio cuenta y la liberó. A partir de ese momento, ella empezó a temer que don Juan asesinara al curandero. Luego encontré una estampilla de avión. Ahí describía a Elías, el hijo de Tomás. Ella lo había querido mucho. Con él aprendió a distinguir los cactus y las setas comestibles, a sembrar hortalizas y a observar las estrellas. Si algún amor le impresionaba, era el de Elías hacia Tomás. Quería más a su padre que a sí mismo. Escuché un lamento estremecedor que parecía provenir del interior de la construcción. Quizá había surgido para recordarme que existen cosas buenas, que no se rendían a engaños malvados. Me acordé del sueño que había tenido en el jeep. El grito había sido semejante al de una mujer del sueño que trató de rescatarme de la corriente del río, y del hombre malvado. Recordé que yo me aferraba al tronco mientras los veía tratar de alcanzarme. Sueño y lectura se entremezclaban. Temblé cuando un segundo lamento me hizo arrojar lejos el libro, ponerme de pie y sacar la pistola. Entré al granero apuntando hacia todos los rincones. No había nadie. Quizá había sido el viento. Sin embargo, cambié de lugar para seguir con la lectura del diario. Pensé en llevármelo a Parral y conservarlo como testimonio de la vida de la hacienda. El grito de Remigio que me llamaba le dio un respiro a mi imaginación. Le respondí y guardé el libro en una caja. Aquella caja estaba en la parte trasera del jeep. Después lo llevaría a mi cuarto. Ya en la cocina, Remigio me sirvió un plato hondo con flores de corazón de maguey en el caldillo. Le propuse que antes nos bebiéramos un caballito de tequila. Salí al jeep por la botella y encontré abierta la caja de cartón, pero el libro todavía estaba ahí. Me aseguré de cerrarla de nuevo. Oiga, Remigio, ¿cuántas habitaciones tiene el frente de la hacienda? 9, aunque la señora Juanita asegura que eran 10. Dice que hayan emparedado con la tapada. Quién sabe qué pasó hace años. Los días y las noches estuvieron acarreando las memorias de la hacienda a la pileta del olvido. Imagino que ese tiempo era seco y roñoso, de espigas lánguidas y arrugadas. ¿Ella sabe a quién emparedaron? No, pero Casilda me comentó que había alguien emparedado, dijo Juanita al entrar en la cocina quitándose el chal. Pero no dijo quién. Me extrañó la llegada de la anciana. Cuando salí del jeep no la vi aproximarse, y tendría que haberla notado. ¿De dónde salió? Por unos minutos nos mantuvimos callados. Es muy sencillo saber si una habitación está tapada. Mañana mido la fachada y cada cuarto con sus respectivos muros. No debe de haber diferencia. Según los papeles originales, esta construcción data del siglo XVIII. No recuerdo haber leído en el cuartel que le hayan hecho alguna modificación, pero voy a revisar el expediente. Una vez la medí con mis pasos, y sí falta un espacio considerable, dijo la anciana, mientras calentaba unas tortillas y acomodaba un plato con salsa. En noches de luna llena, si pasa muy cerca de la pared de lo que debería ser ese cuarto, se escuchan quejidos lejanos. Haga memoria, Juanita, y verá que eso fue antes de la muerte de Elías, intervino Remigio, sin dejar de remover el caldo. El joven acababa de cumplir 13 años cuando Juan Cimental lo golpeó hasta matarlo.
El dolor gris de un cielo hecho de cenizas no dejó que el muchacho alcanzara al alma de su padre. Si existe ese cuarto, podemos escarbar por el techo. Claro, teniente, con unos zapapicos lo haremos en un momento, siempre que usted lo apruebe. ¿Qué tal si hay un tesoro escondido? El ejército va a rematar el predio y para hacerlo necesita demostrar que los planos corresponden a la propiedad. En ellos aparecen 9 habitaciones. Si existe una más, necesitamos elaborar de nuevo los planos. ¿Cuánto tiempo ha estado abandonada la finca, Remigio? Tengo años viviendo solo, teniente, ya ni me acuerdo. Mis visitas son solo los niños, un vendedor que pasa una vez al mes, y Juanita. Nunca pienso que estoy solo, pero cuando llega alguien me da tanto gusto que no le encuentro la punta a tanta alegría. Hace 20 y tantos años que el buco desapareció. Déjeme decirle que a partir de que abusó por primera vez a la gitana, los trabajadores temieron por la seguridad de sus hijas y se fueron a otras rancherías. Se quedaron 2 familias, la del gitano Jacobo y Tomás y Elías. Jacobo enfermó y murió al poco tiempo. La viuda se fue a Parral. Esto quedó en lo más triste, esa soledad horrible. Hasta que por los impuestos adeudados al Ministerio de la Hacienda se le ofreció el ejército. Dije mientras Juanita me servía un segundo plato. Ahora debemos venderla, ya que está muy retirada del cuartel y no podrán darle un uso adecuado. Sin embargo, creo que tiene una historia muy interesante. La anciana traía un atado del que sacó longaniza, velas, manteca, dulce de guayaba y otros encargos de Remigio. Aquí tiene una nueva vela, dijo mientras me la entregaba. La de su cuarto está por acabarse. Nos tienen como hace 200 años, teniente, sin luz y sin visitas. Encendió una veladora y prosiguió. Pero si el conjuro se cumple, ya no será necesario que instalen la luz. Nadie sabe qué pasará después. No deseamos distraerlo, teniente Franco. Usted solo es visitante de El Endrino, y viene con el tiempo muy limitado. Juanita, ¿sobre quién o quién escara ese conjuro? Yo creo que son tonterías de los rancheros. Hablan de los hechizos como si fueran sombreros para taparse el sol y resguardarse del tiempo. Algunos que se ubicaron en los alrededores siguen inquietos. Los arrastra el ansia, y el ansia siempre deja huella. Aquí, a diferencia de la ciudad, prefieren huir con un conjuro a ver programas de televisión. Les pido que no se preocupen por mí, no vine a oír leyendas. Quise disculparme y salir de ahí. Debo irme, oscurece y aún me falta revisar la otra bodega. No quise darles la impresión de tener interés en la leyenda, pero tenía en mi poder el diario de Casilda. En cuanto terminara de leerlo, se le entregaría a Juanita. Dejé a la anciana y al cuidador haciendo cuentas de las compras y me dirigí al jeep. En el vehículo encontré el diario de Casilda, sobre el asiento del piloto. ¿Quién lo había sacado de la caja puesto ahí? No lo sé. Seguramente Juanita. Sin duda ya estaba enterada del hallazgo. Cogí el libro, lo guardé en la guantera y la cerré con llave. Oiga, Trinidad, me llamó Juanita desde la puerta de la cocina. Déjeme ver el cencerro que le regaló Remigio. Lo dejé en Parral, se lo di a Coralia. Se quedó mirando al horizonte y unos segundos después agregó. No creo que sea el mismo del chivo, pero si anda revisando cuánta caja de herramientas se encuentra, seguro va a encontrar más señales. Retuve cada palabra que dijo. Ahora estaba seguro de que ella sabía sobre el diario. Quizá me espió cuando encontré el cuaderno. En un momento pensé que se escondía. Daba esos escalofriantes gemidos para asustarme. Me despedí diciéndole que iría a mi cuarto. Recostado, leí la lista de la herramienta de la bodega principal. Me levanté y saqué la de la bolsa de lona y una cinta de medir y mi libreta. Salí del cuarto hacia la entrada del casco. Hice un croquis de 9 puertas sin medidas. No tenía forma de comprobar una habitación adicional. Entré por la puerta principal y me dirigí a lo que sería la primera recámara. Había 4 a cada lado de la puerta principal, aunque esta no estaba en el centro, porque Casilda dibujó 10 puertas. Entré a cada una de ellas y no había indicios de que hubiera construido o derrumbado ese 14º. Entonces regresé al frente y medí la fachada. 64 metros. Decidí inspeccionar la que sería la primera habitación. Medí el muro, 54 centímetros. Después la distancia libre hasta la pared, 6 metros. El segundo muro tiene 1 metro de grosor. Creí encontrar la solución a la 10ª habitación de Juanita y del diario. Habían construido muros de 50 centímetros para exteriores y los interiores de 1 metro de grosor. En la segunda habitación hice lo mismo. Para la tercera estaba ya más confiado. Al llegar a la cuarta consideré que había resuelto el problema.
La quinta puerta correspondía a la sala y entrada principal del casco y medía 2 más que las otras, 8 metros con 2 centímetros. Pensé en abandonar la medición, salí al patio trasero. Tenía que apresurarme porque la luz de la linterna no sería suficiente para terminar con las herramientas que debía de inventariar. Sin embargo, no quise dejar a la mitad la comprobación y ofrecer datos ciertos sobre esto a Remigio. Y si todavía andaba por ahí, también a Juanita. Regresé a la quinta habitación. Cuando estaba midiendo, escuché una risa en el cuarto de lado. Quizá era alguno de los niños que visitaban al caporal, aunque más parecía risa de adulto. Apunté 6 metros más y el grosor de 1 metro de cada muro. Al entrar a la sexta recámara no encontré a nadie. A lo mejor ya habían salido. Había una vieja mecedora y 2 sacos vacíos. Apunté la misma distancia, 6 metros 5 centímetros. Ahora los muros eran un poco menos gruesos, 90 centímetros. Mientras cerraba la puerta de la sexta habitación, imaginé el enorme desperdicio que era construir con esos muros. En la séptima encontré un atado de periódicos y unas cajas de fruta vacía. Había pedazos de vidrio sobre el suelo. Los moví con el pie cuando escuché de nuevo la risa. En la octava encontré pedazos de manta, unas botellas vacías y un marco de madera roto. Los niños hacen guaguas, pensé al escuchar nuevamente la risa. En la novena me quedé perplejo. Por fuera era muy larga, de casi 12 metros, pero al entrar era sencillo darse cuenta que sí existía una 10ª habitación. Sentí un escalofrío, uno que me recorría toda la espalda. Había zapatos viejos, restos de una fogata y un armario vacío. A simple vista serían los 6 metros, pero hice la medición. En cuclillas apunté la distancia en mi croquis. Iría a la cocina a ver si encontraba a Remigio o a Juanita. Antes abrí las puertas del armario y con la lámpara revisé el interior. Saqué los cajones uno por uno. En el primero había solo una cajetilla de cigarros vacía y un pedazo de revista. Abrí el segundo y encontré un papel tamaño carta doblado en 4 partes, una lista de compras hecha a lápiz. En el siguiente, un monedero con una estampilla religiosa. Me inclinaba para alcanzar el cuarto cuando la puerta se cerró con tal estruendo que el sobresalto me hizo soltar la linterna. La habitación quedó en completa oscuridad. Sentí que las piernas no me respondían. Después, todo el cuerpo. Me tropecé con un cajón y caí. Me quedé inmóvil boca arriba. ¿Quién había cerrado la puerta? Quise gritar, pero no podía. No traía el arma y no sabía dónde había ido a parar la linterna. Con un enorme esfuerzo recogí las piernas. Escuché ruidos estruendosos afuera, como si alguien cerrara las otras puertas fuertemente o cerraran solas. Quién sabe cuánto tiempo estuve en esa posición, pretendiendo controlar mis nervios, hasta que pensé que si eran los niños quienes la habían cerrado y me encontraban tan aterrado, haría el ridículo. Me levanté, caminé tambaleante, no veía nada. A mitad del cuarto decidí esperar mientras me acostumbraba a la oscuridad. Mis pasos eran inseguros. La puerta estaba trancada. Sentí calor a lo largo de la pierna. ¿Cómo decirles a los muchachos que me había orinado? Sin importarme la imagen que daría, pateé una de las puertas, rompí la tranca y con ella la compostura que deseaba guardar. El sudor se mezcló con lágrimas y exhalaciones. Vi a Juanita cerrando las demás recámaras. No habían sido los niños. La anciana me había jugado una broma. No, Trinidad. Cerré la recámara porque no lo vi. Quizás estaba agachado. ¿Cómo cree que voy a andar jugando? Me respondió cuando le pregunté airado si no había visto la luz de mi lámpara. Con pena por haberle reclamado sin contener mi enojo, le confesé que había un cuarto tapado y que era de dimensiones similares a los demás. Suponiendo que el cuarto colindante con aquella barda es el primero, le dije mientras ella esbozaba una sonrisa irónica al verme los pantalones mojados. Hay 3 más hasta la entrada de la sala principal, y en esta parte hay 5. Entonces, si existe la 10ª recámara, está entre esta y esta de acá. Agregué mientras señalaba la puerta, y la siguiente que no es la 9ª, sino la 10ª. Yo lo sabía, Trinidad. Hice lo mismo que usted, pero con pasos. Oiga, quisiera hacerle una pregunta. Hizo un intervalo como para que le entendiera y me miró fijamente. ¿Cómo estaba seguro de que había 10 cuartos y no 9? Eso sí me desconcertó. ¿Entonces sí sabía que yo guardaba el diario de Casilda? Si se lo entregaba nunca conocería el final del conjuro. Con una mezcla de tartamudeo y falsa sonrisa le respondí. Mire qué alterado me puse, saqué el pañuelo y me limpié la frente. Sin desearlo me hizo una broma pesada, Juanita. Creo que la 10ª habitación, me lo comentó el coronel Julio Uribe en Camargo, pero no hizo mucho caso. Tal vez podamos abrirla en cuanto llegue el otro ingeniero. Podríamos hacer un hoyo en el techo. La anciana no me perdió de vista mientras me retiraba.
con endebles pasos que pretendían simular firmeza, no me agradó mostrar miedo frente a ella. Sentí una profunda desazón por haber dejado que me viera en ese estado. Fui al jeep, saqué el diario y me dirigí al patio trasero. En mi cuarto me quité los pantalones, encendí la vela, mientras esperaba que se secaran me recosté y cogí las memorias. La página que abrí me llamó la atención. Había una pequeña fotografía de una mujer con la cara recortada. Tenía escrito que ese día había sido de mucho dolor, pues el patrón había matado a Elías cuando éste regresó de Jiménez y le reclamó la muerte de su padre. Casilda escribió un conjuro para que don Juan volviera como chivo o en alguien maldito. El reverso de la página era desgarrador. Estaba escrito: me duele el alma. Pensé que, ante la imposibilidad de plasmar sus más agudos sentimientos, una niña de 14 años solo había alcanzado a expresarse de esa forma, y a pesar de su corta edad, había desgarrado ver la hazaña con que don Juan había terminado con Elías, cuando su reclamo era consecuencia de un gran amor filial. Mientras trataba de imaginar el tormento de la joven Casilda aquel día, sentí como si una extraña presencia se acercara hasta detenerse justo atrás de la puerta. Cogí la pistola y me levanté para abrir y encañonar lo que fuera. No alcancé a ver una, sino dos sombras. «Teniente Franco, nos manda el señor Remigio para preguntarle si no va a cenar con nosotros», dijo uno de los niños que usualmente visitaba la hacienda. Conteniendo la ira y el susto, preferí seguir con la lectura. Casilda decidió vivir fuera del casco. Espiaba al dueño para que no saliera del círculo que había trazado en el conjuro. Según ella, entre menor fuera el anillo, mayor fuerza. Más allá de la línea trazada terminaba todo el poder. Subrayado con rojo estaba escrito: «Tengo que mantenerla dentro para que no dañe a mi hijo». Me detuve en esa página para sacar algunas conjeturas. Deduje que el segundo hijo del buco estaría vivo, que probablemente Casilda viviera en Parral o en Jiménez, y que su hijo trabajaría en alguna de esas ciudades. Disfruté lo que acababa de leer. Imaginé a Casilda viviendo con su hijo en Parral. Con un poco de tiempo los buscaría. Una a una las escenas del posible encuentro se convirtieron en gráciles mariposas, hasta que me quedé dormido. Al siguiente día me levanté temprano, pensando que si no tuviera que terminar el inventario me la pasaría leyendo el diario antes de entregárselo a Juanita. «Oiga, teniente, no me respondió la pregunta que le hice ayer», me dijo la anciana mientras me servía el café. «Dígame, ¿por qué estaba tan seguro que había 10 cuartos y no 9? ¿Remigio no se lo contó?» «En muchas haciendas el principal atractivo es la fachada del casco. Sería ridículo que no lo investigáramos. Me pidió el coronel Uribe que examinara los planos y constara que no estuvieran falseados. Oiga, si cree que hice el descubrimiento del cuarto para comprobar su leyenda, está muy equivocada. De todas las historias que me han contado, lo único que me llevo es el compromiso de enviarle varios, óigalo bien, varios dijes para reponer el que la daña». Juanita comprendió que la pregunta me había molestado y se mantuvo callada. Remigio no se atrevió a medir la situación. Desayunamos en absoluto silencio. La bodega más alejada del casco era el mejor refugio para esconderse de las miradas de los ancianos y poder leer tranquilamente. Las siguientes páginas del diario. Quitaba uno de los maderos de la entrada cuando encontré una bolsa de manta y dentro un cencerro. La oxidación había hecho estragos en el metal hasta agujerearlo. Eso sería algo que comentaría durante la comida. Lo guardé en la misma bolsa que colgué con un clavo junto a la ventana. Estuve separando herramienta de mano, después clasifiqué la maquinaria inservible, completé 2 hojas del cuaderno y todavía me faltaba agrupar y etiquetar la mitad. En cuanto terminé de hacerlo, me encaminé al cuarto. No había podido leer una sola página. Imaginé que el trabajo era una tormenta y las bodegas nubes y el diario una mañana primaveral con su amanecer, con flores y arroyos, algo muy distinto al paisaje desértico. Fue entonces cuando me percaté de que no me habían llamado para que fuera a comer. ¿Quién soy? ¿Memo? Un pretencioso militar cuestionando la única distracción de un par de ancianos de almas nobles. Ese soy. ¿Quién soy yo para sancionar las preguntas de una anciana que justificaba toda su existencia por una leyenda? Murmuré mientras me dirigía al comedor. Lo mejor sería disculparme. Taciturnos, los 2 ancianos arreglaban los lugares para comer. Ahora bien, un frasco de vidrio con una margarita en medio de la mesa. «Vamos a brindar por la vida. Por la vida y por nosotros», dije al servir unos generosos vasos de tequila y darle uno a Remigio y otro a Juanita. «Trinidad, ¿qué importan 9 o 10 recámaras? Eso ya pasó». Con un ademán semejante a un brindis, la anciana se levantó y comenzó a bailar. «Además, es una simple leyenda.
creencias tontas de gente de campo. Así somos, siempre habrá leyendas, agregó con un gesto de molestia. No, no, Juanita, no son creencias tontas, somos nosotros, eso somos, creencias. En un cuartel hasta la imaginación se disciplina, y en la ciudad la atropellan, la roban y la secuestran. Ustedes no saben qué riqueza tienen, son tremendamente afortunados. ¿Quién se atrevería a jugar algo tan hermoso como una leyenda? ¿Quién se atrevería a juzgar a Casilda? No encontrará a nadie, a menos que busque dentro de los estúpidos que consideran una orden como absoluta, una fantasía como tontería, y al mundo mágico como una locura. En el ejército menospreciamos todo esto porque no viene de un superior, pero yo no. Discúlpeme si fui rudo por la forma en la que le respondí esta mañana. Nunca fue mi intención. No me atrevería. Venga afuera, Juanita, venga, por favor, venga. Con la música de la radio, Remigio a todo volumen, nos tornábamos para bailar con la anciana. Ninguno guardó el paso del baile, pero lo hacíamos con más sentimiento que si hubiéramos sido profesionales en nuestro mejor concurso. La alegría fue creciendo y como niños cogidos de las manos empezamos a bailar los tres. «¡Arriba el ánimo!», dijo Remigio, sonriendo y dejando ver su dentadura. «Ahora sí le encontramos punta a la alegría. Sigamos desmadejándola». Reíamos y reíamos, los vasos desbordaban como las risas y la música que debía escucharse hasta el más alejado sitio del casco. Incluso dentro del cuarto tapiado, era tal nuestro regocijo que olvidamos comer, hasta que el cuidador sacó el sartén con frijoles y una cazuela con carne, tortillas. En cuanto se nos acabó la botella, el entusiasmo por seguir los pasos de cualquier melodía empezó a declinar. «Trinidad», me dijo Juanita en un tono solemne, «siempre le estaré agradecida por este momento. No había bailado hace 40 años. Gracias». Con lágrimas en los ojos se despidió con un último «gracias». Los dos ancianos dijeron que necesitaban descansar. Me sentí algo borracho. Sabía que tenía que apurarme en el registro de cada pala, martillo o bieldo para que cuando llegara el capitán Bocanegra o cualquier otro el inventario estuviera casi terminado. Me dirigí a mi habitación a lavarme la boca en la palangana, dispuesto a avanzar con las listas. Cerré la puerta, pero todavía con la mano en la manija me quedé pensativo. Regresé por el diario, haciendo la promesa de que solo al terminar la relación de herramientas leería un poco. Con agrado encontré el granero ya con pocos aperos sin clasificar. Había partes de 2 arados en malas condiciones. Con un gesto de suficiencia los apunté y salí a sentarme junto a los arbustos. Rompiendo mi promesa abrí el diario y de inmediato entré a un mundo expectante para alguien dedicado a la carrera de las armas. Una de las hojas estaba muy arrugada, como si hubiera deseado arrancarla. En ella Casilda escribió que había resuelto acabar con el hacendado por haberle dado muerte a su primer hijo, a Tomás y a Elías. Don Juan pagaría por tan cruel proceder. Estaba escrito dentro de un círculo rojo. Continué leyendo, cuando sentí que me observaban. Me levanté para ir por la pistola, pero pensé que el miedo solo lo vence ignorándolo. Traté de concentrarme, pero no dejaba de advertir que algo extraño sucedía a mi alrededor. Cerré el diario, respiré lenta y profundamente. Creo que me excedí. Guillermo, fue mucho tequila. Pobres viejos, murmuré. Más adelante, leí que Casilda bautizó al niño en Parral, y después de 1 año de esconderlo, lo dejó encargado en el convento de Santa María y le pidió a la Madre Teresa que lo inscribieran en el Colegio Juárez. Tenía como seña un gran lunar en el muslo derecho. Poco a poco me di cuenta de que lo que estaba leyendo era mi vida. Solo leer el nombre de 8 letras me provocó un mareo. El nombre que le habían puesto al niño era Trinidad.